abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra de tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Por siempre tu nombre en alto. Por siempre tú eres santo. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Muy buenos días a toda la familia del Manantial, bienvenidos una vez más a nuestra reunión virtual del domingo. Y pues en esta ocasión me quiero agradecer al pastor que haya confiado en mí para poder compartir la palabra el día de hoy. Y sin más preámbulos quiero que empecemos y vayamos a esto que siento que Dios ha estado moviendo en medio de su iglesia, y no solo en la iglesia, también en el mundo, porque ahorita ya las cosas empiezan, no sé si se ha dado cuenta, pero las cosas se han empezado a cumplir poquito a poquito. Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría que diéramos gracias. Así que le pido por favor que me acompañe a dar gracias. Señor, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a que todo lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres decir y no lo que a mí se me ocurra o lo que yo
en mi mentalidad o en mis ideas yo quiera comunicar, sino sea realmente lo que tú quieres, lo que tú estás tratando de decirle no solo a tu iglesia, sino a todo el mundo, y abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para poder comprenderlo y para saber que eres tú el que nos está hablando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, miren, con todo esto que ha estado sucediendo alrededor de la sociedad y de todo esto, yo me he dado cuenta de algo que está pasando, y es el hecho de que Dios está moviendo a la iglesia a otra vez, como en el tiempo de los primeros apóstoles, muy parecido a tener que manifestarnos fuera de las paredes de la iglesia. Se ha acercado el momento de tener que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, a través de hacer algo por las personas y por la comunidad y por la sociedad. Prueba de ello es la manifestación que tuvimos el domingo, que me dio mucho gusto ver a algunos que no habíamos visto en bastante tiempo en esta caravana. Realmente fue una caravana a favor de proteger la vida desde su concepción, y ahí fue donde nos pudimos reunir, y fue grato ver a varios y poderlos saludar y podernos ver un momento. Pero eso me dejó bien claro que eso es algo que la iglesia tiene que hacer y que siempre debe de estar haciendo: levantar la voz y manifestarse en las calles, en las plazas, en donde sea, para poder defender los principios de vida que Dios ha puesto, no solo dentro de la iglesia, sino en este mundo en general. Entonces, esa manifestación es prueba de que Dios está moviendo las cosas una vez más a que la iglesia muestre su fe a través de las obras. Porque ya hemos estado experimentando que la gente ya no nos quiere escuchar dentro de las congregaciones, o ya no nos van a escuchar dentro de las congregaciones. Ahora nos van a escuchar si salimos y si vamos y si hacemos. Ahora tendremos que decirlo fuera de ella, como en alguna ocasión dijo Jesús que lo que Él nos decía en secreto había que decirlo en las azoteas, en las calles, en las plazas, había que decirlo. Aunque estas manifestaciones muchas veces se dan, cuando llegan a ser muy grandes, pues llegan a ser multitudinarias y se vuelven en un fenómeno bastante grande. A veces esas son solo el reflejo de cosas más pequeñas que empezaron a suceder, y no necesariamente tenemos que hacer, o usted tiene que hacer una mega manifestación para poder hacer una buena obra, para hacer obras que demuestren su fe, sino que a veces son pequeñas cosas tan sencillas como las que vamos a ver ahorita, que demuestran que realmente tenemos una fe. Por eso a este tiempo, a esta enseñanza, yo le he llamado Muéstrame tu fe, porque es algo que dice Santiago en su carta. Y tenemos que entender desde la perspectiva de dos puntos de vista, porque pareciera que Pablo y Santiago se contradicen cuando hablan de la salvación por fe, porque Pablo va a decir que la salvación se obtiene solo por la fe, sin necesidad de las obras, pero Santiago en su carta va a decir que la fe sin obras es muerta, y que la fe sin obras no puede salvar. Pareciera que se contradicen, no es así. Ahorita vamos a ver por qué no se contradicen. Pero si nosotros solo leemos por encima, vamos a llegar a pensar que se están contradiciendo cuando realmente no es así. Vamos a ver la primera parte. Fíjense, Pablo y Santiago están hablando de dos cosas, de dos etapas distintas de la fe. Pablo habla de la salvación primeramente de nuestra alma, la cual nosotros obtenemos nuestra salvación siendo pecadores, estando alejados de Dios y sin intención de acercarnos a Dios, hasta que Dios un día en su misericordia nos enlaza y nos llama y se oye feo que digamos acecha, pero podemos decir que nos cerca por todos lados hasta que nos demos cuenta que es Él el que nos está buscando. Entonces Pablo se refiere a esa parte, a la salvación de nuestra alma. Por eso Pablo va a decir que no se necesitan obras, porque no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación, porque toda la obra que se necesita para poder ser salvos ya la realizó Jesucristo en la cruz del Calvario, al morir y al tercer día resucitar. Esa es toda la obra que necesitamos nosotros para alcanzar la salvación, para obtener la salvación. Y es desde eso lo que está hablando Pablo. Podemos hablar de un antes de Cristo, ¿no? Nuestra fe antes de Cristo. Antes de Cristo nosotros no éramos pecadores, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a un infierno, pero el día que accedimos a creer en Jesús, eso cambió y Dios nos regaló la salvación por todo lo que Jesús hizo en la cruz
por nosotros. A eso se refiere Pablo. Esa es la primera etapa de lo que habla Pablo. Por eso no se contradice con lo que dice Santiago, porque Santiago va a hablar a partir de esa etapa en donde nosotros ya recibimos a Jesús, y a partir de ahí nosotros vamos a empezar una vida en la cual vamos a tener que demostrar nuestra fe. Esa fe que ya nos salvó la vamos a tener que demostrar por medio de las obras que Dios ya preparó de antemano. Y así lo dice en la Biblia, empezando por Efesios 2.8, en donde Pablo expone el tema y dice que la salvación de nuestra alma solo se obtiene por la sola y absoluta fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, con su muerte y su resurrección. Así dice Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, o habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se puede salvar haciendo lo bueno. Nadie se puede salvar, nadie puede decir voy a hacer tantas cosas para que Dios me salve. No, eso no sirve, no funciona, porque la única cosa que sirve para poder salvarnos es la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Es lo único que nos da salvación. ¿Sale? Entonces Pablo ataca primero este primer punto en donde un pecador, alguien condenado al infierno, a la condenación eterna, decide un día poner su fe en Cristo y por poner su fe obtiene la salvación sin hacer nada más. Pablo también habla de la segunda parte. Pablo también habla de que una vez que nosotros hemos obtenido la salvación por la sola fe en Cristo, también habla de que a partir de ahí va a haber un proceso en el cual vamos a tener que actuar por medio de obras. Y eso dice Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí Pablo ya habla de estas dos partes. Primero obtuvimos la salvación por fe, y a partir de ese día que obtuvimos la salvación por fe, ahora estamos no condicionados, pero sí obligados moralmente y obligados en nuestro corazón como una responsabilidad en nosotros a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para todos aquellos que iban a creer en Jesús como el Salvador. Porque esa fe que ya nos ha salvado ahora es capaz de actuar, porque la fe que salva es la única que también puede actuar en buenas obras. Las obras solas, o sea, alguien que hace cosas buenas por las demás personas, pero no pone su fe en Jesucristo, desafortunadamente sus obras no sirven de nada, y su fe es una fe hueca, porque no está puesta en Jesús. Tiene que estar estas dos cosas, la fe en Jesucristo y las buenas obras a través de la fe en Jesucristo. Por eso toda obra que realice un verdadero cristiano jamás será una obra muerta, ni será una obra hueca, ni será una obra vacía, porque las hace desde su fe en Jesucristo. Sea lo que sea que haga este cristiano, no importa si la obra es grande, pequeña, si es una mega manifestación o solo hace una cosita pequeña y en lo oculto de su vida privada y hace el bien a las personas sin que nadie lo vea, no importa, o sea, todo lo que un verdadero cristiano hace a partir de su salvación por su fe en Jesucristo, todo lo que esta persona hace son obras aceptadas delante de Dios, porque son las únicas obras que funcionan. Eso dice Mateo 5:44, como Jesús también enseñó. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí Jesús dice que hay que hacer bien incluso a los que nos tratan mal. No sé si se dieron cuenta, pero los que fueron a la caravana, hubo personas incluso hubo una persona por ahí que nos estaba tratando de insultar y de decir, pero Jesús dice que incluso a esas personas hay que hacerles bien, hay que actuar en buenas obras con ese tipo de personas, ¿sale? Porque alguien que ha sido salvado por medio de la fe en Jesucristo ahora está moralmente obligado. No es una obligación impositiva, no es que Dios dice ahora lo vas a tener que hacer porque lo tienes que hacer, aunque no. Es una obligación moral, es decir, hay algo dentro de nosotros que nos dice tenemos que hacer algo por las personas, tenemos que actuar a favor de las personas, tenemos que hacer algo bueno por las personas. ¿Por qué? ¿Porque así me voy a ganar la salvación? No, porque es una necesidad, una obligación moral que ya cayó en nuestro corazón por el solo hecho de haber creído y de haber reconocido y de haber entendido que Jesús también hizo una muy buena obra al venir y morir por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos haber sido salvos.
Entonces estas son las dos etapas de la fe en las que hablan Pablo y Santiago y de las que parece que se contradicen, pero tanto Pablo como Santiago hablan de las dos etapas. Bueno, más bien dicho, Pablo habla de las dos etapas, habla de cómo una persona es salvada sola por la fe y a partir de ese momento empieza a caminar en obras que Dios ya preparó. Y Santiago dice que la fe, esa fe que ya fue salvado, esa fe que ya produjo salvación, esa fe ahora produce obras para poder bendecir al mundo, para poder hacer las cosas bien hacia los demás y para que también a través de eso conozcan a Dios y conozcan que nosotros hemos creído en Jesucristo. Dice incluso aquí, tengo otra versión, la Biblia de las Américas, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Efesios 2:10 en la versión internacional dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sale? Y este es el punto de lo que quiero decir, que ahora yo siento que es Dios el que nos está moviendo a poner en práctica nuestra fe a través de hacer obras, buenas obras, o hacer algo a favor de este mundo que se está cayendo, que este mundo cada vez está más denigrado, cada vez se está degenerando cada vez más. Este mundo se está degenerando cada vez más. Lo voy a repetir. Este mundo se está degenerando cada vez más y necesita que una iglesia incorruptible pueda hacer algo por este mundo. No para que la iglesia se vanagloríe, sino porque es nuestra responsabilidad. Ahora, si la iglesia tiene que hacer buenas obras y Efesios dice que tenemos que andar en las obras buenas que Dios ya preparó de antemano, la pregunta es, ¿a quiénes hay que hacer el bien? Y pues, gracias a Dios, la Biblia también tiene la respuesta a este tipo de cosas. Vamos a leer lo que dice Gálatas 6:10. Ahí vamos a encontrar una respuesta completa sobre a quiénes hay que hacerle bien. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y aquí empieza el primer punto. Dice Gálatas, hagamos bien a todos, indiscriminadamente. No se trata de ver si a alguien porque te cae bien o me cae mejor que el otro, a ese sí lo voy a ayudar y al otro no. Gálatas dice que dice que hay que hacerle bien a todos, que no podemos estar mirando si alguien es digno o no es digno de que lo ayudemos, sino simple y sencillamente que le hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. O sea, cada oportunidad que tengamos de poder ayudar a toda la gente, hay que ayudarla. Pero también pone un segundo peldaño un poquito más arriba y con una responsabilidad todavía más grande y una obligación más grande para los creyentes, dice, y especialmente a los de la familia de la fe. O sea que si de entrada ya de por sí hay que hacerle bien a todo el mundo, todavía si sabemos que esa persona es un creyente en Jesucristo, un creyente en Dios y está pasando un mal momento, como mucha gente seguramente está pasando un mal momento ahorita, tenemos todavía una mayor responsabilidad de hacer el bien hacia esas personas. Porque dice Santiago, ahora Santiago va a respaldar lo que dice Pablo. ¿De qué sirve, hermanos míos? Dice, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo que es necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí Santiago da un ejemplo bien claro de cómo se tiene que ayudar a las personas. Y Santiago se aboca a lo que dice Gálatas, mayormente a los de la familia de la fe. Si llegamos a saber que alguien dentro de nuestros hermanos en la fe está padeciendo, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación moral ayudar a esas personas, porque dice que mayormente a los de la familia de la fe. Y es este tiempo en el que la gente la está pasando, mucha gente la está pasando mal. No puedo decir que todos, porque la verdad que también se ha visto que hay gente que, pues a pesar de toda la situación, le está echando ganas y ha aprovechado toda esta situación para poder emprender y hacer cosas y no dejar que la situación lo venza. Sí, pero hay personas que tienen también una condición en la cual, sus condiciones no se lo permiten, no son aptas las condiciones para que ellos puedan esforzarse un poquito más y salir adelante. Hay gente que está batallando también.
Y no solo en este tiempo, o sea, toda la historia de la humanidad ha habido gente que batalla. La Biblia incluso en el Antiguo Testamento habla de gente pobre dentro del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de ayudar a esas personas. Lo mismo se traslada a nuestro tiempo con la iglesia. La iglesia sigue teniendo la responsabilidad de ayudar a las personas, y mayormente a los de la familia de la fe. Porque para empezar, dice Gálatas que hay que hacer bien a todos. Y cuando dice a todos, es a todos. No hay discriminación ni favoritismo hacia nadie para hacerle el bien, para actuar en buenas obras con esas personas. Es una obligación cristiana hacerle bien a todos. No podemos discriminar a nadie que necesite nuestra ayuda. Así como dicen ahorita que no se puede discriminar a nadie, bueno, entonces Dios no habla de los términos sociales en los que se habla en el mundo, sino habla de los términos reales, humanos del corazón de Dios, diciendo que no se puede, que no debemos discriminar a nadie, sino que tenemos que hacerle bien a todos sin mirar condiciones ni nada. O si me hizo bien o si me hizo mal, tenemos que ayudar a todos, y mayormente a los creyentes. O sea, si ya de por sí es necesidad hacerle bien a las personas en general, es una responsabilidad mayor y más elevada el tener que hacerle bien cuando sabemos y nos enteramos que aquel que necesita nuestra ayuda es un hermano en la fe, es un creyente en Jesucristo. Ahí se multiplica todavía esa responsabilidad que tenemos con la que tenemos que actuar hacia las personas. Por eso empezamos diciendo que la Biblia dice, con Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Porque una fe que no actúa en obras puede ser una fe fingida, puede ser una fe hueca y vacía, que solo tiene una idea en la mente y cree mística o religiosamente en Dios y en Jesús, pero no está dispuesta a hacer nada por los demás. Eso es una fe hueca y vacía que, según Santiago, no sirve para salvar a nadie. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que no creyó realmente en Jesucristo como Señor y Salvador, y que no ha valorado el sacrificio de Jesús como para poder hacer algo por las demás personas. Ahora, si ya vimos que a quienes hay que hacerle bien, que es mayormente a todos, bueno, principalmente a todos, pero todavía con una mayor responsabilidad a los hermanos de la fe, bueno, ¿cuáles son esas obras que tenemos que realizar? Y aquí es donde aparece el capítulo 25 de Mateo, en donde aparece la escena en donde Jesús regresa, y de todas las naciones van a ver que divide a las personas en dos bandos. Ahorita que está muy de moda ese término polarizar, esa es una polarización, pero una polarización basada en hechos reales. Porque dice en Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Imaginemos a todos los países reunidos delante de Jesús. Dice, y separará a unos de otros. Ahora imagínense esta escena. De todos los países, Jesús los divide solo en dos bandos, a unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjense cómo Jesús dice que no se necesitan actos superheroicos para cometer actos de bondad pura, verdadera y obras buenas delante de él. No necesitamos ser ni Superman, ni Iron Man, ni ninguno de esos superhéroes de las películas que detienen un cometa o que detienen una invasión extraterrestre o que se pelean con monstruos para poder ser validados delante de Dios. No, Jesús dice que no necesitamos eso. Jesús dice que con actos tan sencillos como darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento,
recibir a los forasteros, bueno, que ahora es mucho más complicado recibir a forasteros, ¿verdad? Pero debería ser una forma en la que la iglesia se muestra ayudando a la gente, sobre todo a la gente que a veces viene de lugares lejanos, por cuestiones de salud tienen que venir a un hospital, que hemos visto a mucha gente humilde de comunidades que vienen, llevarles un pan, llevarles un vaso de agua, recibirlos, darles un lugarcito. Podrían ser actos de bondad delante de Dios que funcionan, o sea, que son agradables delante de Dios. O sea, no necesitamos hacer actos o hacer obras suprahumanas o de superhéroes para que Dios nos tome en cuenta. A veces son cosas tan sencillas como estas que estamos viendo: darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de recibir a los forasteros que están cansados, de vestir al desnudo o al que tiene necesidad. Enfermo al que, o visitar a los enfermos, a los que están enfermos, visitarlos, o a los que están en la cárcel, visitarlos y decirles que necesitan recibir a Jesús. Que ahora también con todo esto, uno de repente se entera que hay gente que está dentro de las cárceles, que ha sido encarcelada y que ahora está predicando. Pero son cosas tan sencillas que a veces podríamos hacer. Y son cosas que Dios dice que no necesitamos actos superhumanos, no necesitamos ser superhéroes y tener superpoderes para hacer obras delante de Él que valgan la pena y que sean aceptas delante de Él. Y sobre todo ahorita que estábamos leyendo esto y cuando dice que enfermo y me visitaste. Mira, en medio de toda esta situación, en donde todo el mundo tiene miedo a un bicho, porque desafortunadamente ahora ni siquiera se puede decir abiertamente en las redes. Tenemos que ser cuidadosos porque si no luego censuran los videos. Desafortunadamente ahora que todo el mundo tiene miedo a algo, a un organismo microscópico, es la iglesia la que debería de salir con una frente en alto, con valor, diciendo: no tengamos miedo, no tengas miedo. Es cuando la iglesia debería de predicar, no tener temor a esta situación que está sucediendo. Como Jesús algún día dijo: no tengan miedo de aquel que tiene la capacidad de destruir el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Más bien dicho, tengan miedo a aquel que, tengan temor a aquel que es capaz de destruir el alma en el infierno. Entonces, refiriéndose a que si uno no reconoce a Jesús como el Salvador, pues desafortunadamente uno está escogiendo el ser destruido, el ser acabado, el ser echado en un juicio horrendo y final en un lago de fuego. Y eso es lo que yo creo que muchos no querrían. Yo no lo quiero. Por eso creo en Jesucristo. Pero, o sea, Jesús está diciendo que no necesitamos actos superhumanos. O sea, necesitamos hacer cosas tan sencillas como decirle a la gente: no tengas miedo. 365 veces se dice en la Biblia, una para cada día del año, que no temamos, no tengas miedo. Y esto aplica para el 2020 y también aplica para el 2021. Que también hay cifras alentadoras porque yo casi no escucho esto en las noticias a menos que yo lo investigue. Es muy alentador saber que hay, de los millones de casos que hay en el mundo de esta pandemia, hay millones de casos de personas recuperadas. Y es menor el número de personas lastimosamente que han perdido la vida. Pero no, este bicho no es lo único que ha atentado contra la humanidad. Llevamos décadas luchando contra enfermedades como el SIDA, como el cáncer y como otras que se han manifestado en estos últimos años, y todos los años hemos tenido que lidiar con este tipo de enfermedades, pero nuestro mensaje debería de ser con las personas: que no tengamos miedo. ¿Sale? Esto es lo que deberíamos de estarle diciendo a la gente: que no tengamos miedo. Deberíamos salir sin miedo a nada. Sabemos que es una situación difícil y sabemos que también la inseguridad puede llegar a ser muy fuerte. Gracias a Dios parece que va mejorando la situación de la seguridad, pero aún sigue habiendo casos. Pero deberíamos de mostrarle a todo el mundo que no debe de tener miedo. Y cuando Jesús dice, los justos le respondieron, aquí volviendo a la lectura, dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos míos, aún los más pequeños,
a mí lo hiciste. A veces son las cosas más insignificantes, los actos más insignificantes que pueden parecer insignificantes para nosotros, pero a veces esos pequeños actos que parecen tan insignificantes son los más significativos y los más valiosos delante de Dios. Porque muchas veces son actos desinteresados, son obras desinteresadas que realiza alguien que realmente ha creído en Jesús. Y también existen, claro, por supuesto, existen los casos en los que la gente hace buenas obras pensando que con eso va a alcanzar el favor de Dios sin poner su fe en Cristo. Eso no sirve, eso la Biblia llama obras muertas. Alguien que no cree en Jesucristo pero quiere hacer cosas buenas. Las puede hacer, claro que las puede hacer, pero eso no le garantiza nada, ni tiene un favor delante de Dios, ni tiene un mérito delante de Dios, porque para que tenga un mérito delante de Dios tenemos que haber puesto primero nuestra fe en Cristo. ¿Sale? Y tampoco la otra parte, como dice Santiago, o sea, solo tener la pura fe mística, religiosa en la mente y nunca hacer nada y no tener la necesidad de hacer nada por los demás, también es lo que dice Santiago, es una fe, una fe muerta, la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, aquí estamos viendo que no necesitamos hacer actos superhumanos para poder realizar las buenas obras de las cuales ya vimos en Efesios, dice que Dios preparó de antemano para que las practicáramos y para que anduviéramos en ellas. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Isaías 1:17 también dice que aprender a hacer el bien, buscar la justicia. Y ahorita con todo esto que sucedió, así como nos manifestamos el domingo diciendo que queremos respetar la vida de los no nacidos, estamos defendiendo la justicia porque es injusto que le quiten la vida a alguien que no ha nacido y que no puede decidir. Reprender al opresor y decirle a la gente que ese tipo de políticas es una opresión porque están atentando en contra de la vida de indefensos. Defender a los huérfanos y abogar por las viudas. Y desafortunadamente estos casos siguen sucediendo y a veces no nos enteramos y a veces es difícil saber quiénes son huérfanos y quiénes son viudas y poder alcanzar y ayudarle. Pero son cosas que necesitamos hacer y si conocemos deberíamos de estarlas haciendo, porque es una responsabilidad de la iglesia hacer las buenas obras que Dios ya preparó para que las practiquemos. Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. A través de todo esto que estamos leyendo, yo me he dado cuenta que es una responsabilidad de la iglesia hacer buenas obras, que es una obligación moral de la iglesia realizar buenas obras a favor de todos, para bendecir a todos y no solo a unos cuantos. Y mayormente a los de la familia de la fe, ya lo dijimos muchas veces, pero no está de más repetirlo. Tenemos que hacer bien a todos y mayormente a los de la fe. ¿Por qué? Porque también incluye el hacerle bien a los demás, y al hacerle bien a los demás, alguien va a querer escuchar el evangelio que traemos de parte de Cristo, y a lo mejor recibe a Jesús y en ese momento se convierte en una prioridad para estarlo ayudando, porque dice que mayormente a los de la familia de la fe, pero es de entrada a todos, o sea, sin discriminar, sin mirar y sin pensar en quién o a quién sí y a quién no. No, es a todos. Y si encima esta persona es creyente, mayormente esa persona con más responsabilidad y con más compromiso tendríamos que estarlas ayudando. Y fíjense, yo muchas veces me he sentido mal porque yo a veces siento que tengo la posibilidad de ayudar a ciertas personas y no lo hago. Y a veces tengo que pedirle perdón a Dios y le digo perdón porque yo siento que eso debería, no es algo que no debería pasar en la iglesia. La iglesia debería estar lista para servir y lista para ayudar. Incluso en 2 de Tesalonicenses dice: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y a quiénes? A todos. Hay que hacerle bien a todos. Pero mayormente, como dice Gálatas, a los de la familia de la fe. Por eso Jesús dijo que los íbamos a reconocer por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. ¿Por qué? Porque a través de los frutos uno empieza a darse cuenta quién actúa por egoísmo, quién actúa por ambición o quién actúa de manera auténtica, basado en su fe en Cristo auténtica, y hace las obras solo por agradecimiento a Dios y no para ganar fama ni reconocimiento ni para pretender ganar la salvación. Porque ya vimos que la salvación no se gana por obras, se gana solo por la fe. Pero una vez que uno obtuvo la salvación auténtica en Cristo, esa salvación hace que nosotros hagamos obras
Y esas obras pues son obras también de salvación, o sea que están basadas en una salvación auténtica. No que nos vayan a salvar, sino que son obras de salvación porque ya fuimos salvados y ahora hacemos obras que realmente demuestran que hemos creído verdaderamente en Cristo y que hemos sido salvados de nuestra antigua manera de vivir. Jesús hace un ejemplo bien claro de cómo podría ser las buenas obras, cómo se pueden hacer hacia cualquier persona y cómo las puede realizar aún la persona más inimaginable dentro del reino de los cielos. O sea, vuelvo a esto, no necesitamos ser superhéroes para hacer buenas obras delante de Dios, no necesitamos detener una guerra o ganar una guerra o detener una invasión para que seamos considerados delante de Dios como buenas obras. A veces son cosas muy sencillas, como lo que dice Jesús en esta parábola del buen samaritano. Y fíjense cómo lo dice. Habla de un fariseo que quería justificarse a sí mismo, diciendo que no podía ayudar a los demás, porque él era fariseo y pues a lo mejor los únicos que podía ayudar eran a los demás miembros de su partido, de su grupo religioso. Y entonces aparece esta parábola que Jesús les enseña. Dice Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo, un hombre, fíjense cómo inicia Jesús diciendo que un hombre. No especifica si era un hombre judío, no especifica si era un hombre griego, no especifica si era un hombre pagano, no especifica si era un hombre temeroso de Dios, no especifica si era un hombre impío, no especifica si era un hombre viejo, un hombre joven, no especifica, solo dice un hombre, una persona descendía de Jerusalén. Bueno, descendía de Jerusalén, probablemente era un judío que venía de Jerusalén, aunque no se sabe porque en ese tiempo también todo el mundo entraba y salía de Jerusalén, era parte del Imperio Romano, así que pudiendo haber descendido de Jerusalén, pudo haber ido a vender su mercancía y regresando. Y que muy probablemente era el caso porque lo asaltan. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, otros hombres, X, como también los hay hoy y escuchamos historias de gente sin qué hacer que anda quitándole las cosas que le cuestan a otras personas. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre. Jesús no especifica, porque volvemos al punto de que Dios no tiene el favoritismo de decir ayuda a este y no ayudes al otro, ¿no? O sea, es un hombre, cualquier persona. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un religioso, una persona religiosa. Y aquí incluso pudiese ser cualquier autonombrado apóstol, evangelista o maestro, lo que sea, cualquier autonombrado que tenga una fe fingida, ejemplificado en el sacerdote, dice que pasó por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Incluso la Reina Valera dice que se fue del otro lado del camino y se fue. Se hizo a un lado, vio al hombre, se hizo a un lado y se fue siguió caminando. Asimismo un levita. Fíjense, los levitas creo que es la única vez que figura un levita dentro del Nuevo Testamento y aparece de esta manera. Asimismo un levita dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Se fue también. Ahora estos dos, el fariseo y el levita, muy probablemente en el contexto de lo que habla Jesús, eran personas conocidas, reconocidas dentro del pueblo de Israel o de la provincia de Judea. Y por eso se sintieron muy agraviados los fariseos y los levitas que estaban en ese momento, o los judíos que estaban en ese momento se sintieron agraviados, porque habla específicamente de dos personas que debieron haber hecho las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ella y no lo hicieron. Y termina diciendo, pero un samaritano, o sea, una persona común, una persona corriente, una persona a la que los fariseos, a los que los judíos los despreciaban, llamándoles incluso perros. Dice, Jesús pone en el centro de alguien que hace lo que debe de hacer un hijo de Dios, pone a un samaritano, alguien a quien los fariseos y los demás judíos no soportaban. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al fariseo. Entonces el fariseo dice, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús lo acaba con lo pone en jaque mate con esta respuesta. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que creo que a veces Dios ahorita está empezando como a repetirnos, ve tú y haz lo mismo, ve tú y haz lo mismo, ve tú y haz lo mismo. Tenemos que hacerlo. No podemos comportarnos como el sacerdote o como el levita que cuando ven la necesidad nos apartamos y decimos, no, esto no es mi problema. Hay que le hagan como puedan. No podemos tener esa actitud. Y yo aquí, de verdad les quiero decir, yo muchas veces me he sentido mal porque siento que está en mis manos el poder ayudar a sobre todo me da mucha, ¿cómo se llama? Me da, pues, indignación ver niños en la calle. No me gusta ver niños en la calle. Porque a veces pienso que serían mis hijos y me da más indignación porque digo, ¿qué tipo de padre sería yo si yo dejara que mis hijos estuvieran en la calle pidiendo dinero? No me gusta ver niños en la calle y a veces siento que puedo hacer más y de verdad a veces le pido perdón a Dios porque creo que podría hacer más y no lo hago. Porque no podemos cerrar los ojos a la necesidad de las personas, no importa quiénes sean, porque la Biblia dice que hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, sí, pero mientras no aparezca un hermano en la fe que sea necesitado o que esté necesitando ayuda, pues volvamos a todos y todos son todos, no importa. Y de verdad yo muchas veces le he pedido perdón a Dios porque siento que yo, pudiendo haber hecho algo más, no lo hice. Y muchas veces lo he hecho, he pedido perdón y le he dicho perdóname porque creo que puedo hacer más y no lo hago. Y les digo esto porque cuando leí este versículo dije, sí, cierto, qué fuerte el que la Biblia diga esto. Tengo que pedir perdón. Santiago 4:17 dice en la versión de la Biblia de las Américas, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en la versión de la traducción en lenguaje actual dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Y la nueva versión internacional lo dice así, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y yo por eso muchas veces he tenido que pedir perdón porque de verdad siento que pude haber hecho algo más y no lo hice. Y es horrible saber que uno puede hacer algo más. Y más cuando uno se encuentra este versículo que dice, cuando podemos hacer lo bueno, si sabemos hacer lo bueno, si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Estamos en la misma condición que el asesino, que el adúltero, que alguien del LGBT, que alguien de los abortistas. Estamos en el mismo nivel, porque pecado es pecado. Y por eso a veces tenemos que pedir perdón. Por eso yo creo que en este tiempo el mundo va a necesitar que le demostremos nuestra fe con nuestras obras. El mundo va a escuchar más nuestras obras que lo que tengamos que decirle. Sí tenemos que hablar del Evangelio y sí tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho, pero sobre todo ahora nos toca a nosotros tener que hacer algo. A lo mejor manifestarnos como lo hicimos el domingo, pero también ya vimos que no necesariamente tiene que ser ese tipo de cosas. A veces son cosas muy pequeñas, que parecieran insignificantes, pero que para Dios valen mucho, que para Dios son especiales, son valiosas. Las obras que Dios hace a través de nosotros, como a veces hablar de parte de Dios, dar una profecía, hacer un milagro, obrar en prodigios y milagros. Miren, esas obras no cuentan como nuestras, ni merecemos el mérito por ellas, porque son cosas que Dios hace a través de nosotros y es Dios el que se debe de llevar el mérito. Pero ¿cuáles son las que sí merecen? ¿Cuáles son las que sí van a tener una recompensa para nosotros como mérito nuestro? Pues las que nosotros, las que dice Efesios que ya Dios preparó de antemano para que las practicáramos, para que anduviésemos en ellas. Esas obras son las que van a tener mérito, porque estas obras no compran nuestra salvación, lo que sí hacen es que acumulan para nosotros tesoros en el cielo. Y no sabemos de qué se tratan los tesoros en el cielo, pero seguramente van a ser algo padrísimo y maravilloso. Pero es mejor tener tesoros en el cielo que tenerlos aquí en la tierra. Y por eso yo le digo que estas obras de Dios, esos milagros y esas cosas sensacionales que se dan y se han dado
obras maravillosas que se han dado dentro de la congregación y que Dios usa a las personas, pues la verdad es que esas no cuentan como nuestras, ni nosotros merecemos mérito. Esas no van a tener mérito para nosotros, son de Dios y le toca a Dios la gloria. Pero vuelvo a repetir, las obras que sí van a tener un mérito son aquellas que nosotros podemos realizar, aquellas que Dios ya puso en nuestras manos y que podemos realizar, porque para eso las puso en nuestras manos, porque para eso dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que las practicáramos y para que las hiciéramos, porque tenemos la capacidad de hacerlas y es la responsabilidad de la iglesia y es una obligación con Dios que la iglesia realice estas obras. Por eso, hoy más que nunca el mundo necesita un ejemplo de valor de la iglesia. Hoy cuando mucha gente tiene miedo de alzar la voz y de decir la verdad, cuando mucha gente se está subyugando a los caprichos y a los deseos de minorías que quieren imponer su ideología, hoy más que nunca el mundo necesita un ejemplo de valor en la iglesia. Un ejemplo de valor que no le tenga miedo a lo que está sucediendo. Un ejemplo de valor que no le tenga miedo al bicho, que no le tenga miedo a la situación de la sociedad, que no le tenga miedo. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la iglesia, mejor dicho, la iglesia se ha mostrado como alguien valiente, como alguien arrojado, que a pesar de la situación difícil que está viviendo, la iglesia ha sabido manifestarse, ha sabido seguir adelante, ha afrontado las cosas con valor. Y no puede ser el tiempo en el que la iglesia se resguarde. Es un tiempo en el que la iglesia necesita mostrarle al mundo que con Cristo, solo con Cristo, no con nadie más, no por nosotros, sino por Cristo y con Cristo, nosotros no tenemos miedo. Nosotros podemos enfrentar las situaciones, podemos enfrentar este futuro que viene, podemos enfrentar el año que viene sin miedo, sin temor y con ganas de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque hasta ahora habíamos resguardado nuestra fe en los edificios de las congregaciones. Pero aún creo que todo este tiempo de dificultad y de pandemia que Dios ha permitido en todo el mundo, lo ha permitido para que también la iglesia empiece a demostrar quién es ella en Cristo. Una iglesia sin miedo, una iglesia con valor y una iglesia que sabe hacer bien las cosas y andar en las obras que Dios preparó de antemano y que sabe hacerle bien a todo el mundo a pesar de que todo el mundo la ataca, la ofende, la denigra, pisotea sus valores. No importa, nosotros también tenemos que demostrar al mundo que estamos dispuestos a bendecirlos a pesar de que ellos nos maldigan. Y que si estamos en contra de su ideología, no estamos en contra de ellos. Nosotros podemos estar en contra de la ideología de las personas, pero no en contra de las personas. Nosotros podemos destrozar, como alguien dijo, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero podemos destrozar la ideología de una persona, pero no podemos destrozar a la persona. A la persona tenemos que amarla y tenemos que ayudarla y tenemos que extenderle la mano para sacarla de donde está y llevarla a los pies de Jesús. Esas son las buenas obras. Y si en medio de todo eso nos topamos con alguien que tiene hambre, que tiene sed, que tiene necesidad de abrigo, necesidad de resguardo, necesidad, etcétera, etcétera, es nuestra responsabilidad y es obligación de la iglesia andar en esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Creo que es tiempo en el que la iglesia va a tener que empezar a demostrar su fe, ya no solo con actos dentro de la iglesia, sino ahora con obras fuera, en las calles y en cualquier lugar en donde se presente. Así que yo quiero cerrar este tiempo dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude a esto, porque la verdad es que no es fácil, no es sencillo. Salir y hacer las obras no es sencillo, pero sabemos que se puede hacer con la ayuda de Él. Así que por favor le quiero pedir que me acompañe a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tu palabra es concreta y segura, diciendo que necesitamos andar en las buenas obras que tú ya preparaste. Aquellas que ya están escritas en tu palabra, que no tenemos que andarle buscando qué tenemos que hacer, porque ahí está.
Tenemos que ayudar a los necesitados, darle de comer al hambriento, al sediento, vestir a los que no tienen, Señor, ayudar a los que se puedan. Pues también predicarles el Evangelio y que puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas en medio de esta situación. Y sobre todo, Señor, mostrarle al mundo que nosotros somos una iglesia sin miedo, sin temor. No le tenemos miedo a la situación, no le tenemos miedo a todo lo que está alrededor. El mundo puede estar temeroso, pero este mundo necesita ver una iglesia sin miedo, valerosa, fuerte, una iglesia unida, una iglesia que espera a su Señor, a su Salvador, con la frente en alto, porque no tiene nada que perder en este mundo. Tenemos todo que ganar en el cielo y por eso no podemos enfrentar esta situación con temor. Señor, hoy confesamos que no tenemos temor de lo que venga, Señor. Y te queremos pedir tu ayuda, queremos que tú nos ayudes, que pongas en nuestro corazón esa valentía, ese denuedo, como dice tu palabra, para poder afrontar las situaciones que vienen, lo que sea que venga. Y sobre todo, Señor, que pongas en nuestro ser la capacidad de obrar conforme a lo que tú estás esperando que hagamos con este mundo, con las personas de este mundo, que ayudemos a las personas, Señor. Que pongas en nuestro ser esa capacidad de poder hacerlo, de poder mostrarle al mundo que nuestra fe no es una fe hueca ni vacía, sino es una fe auténtica y verdadera que es capaz de extender la mano, que es capaz de ayudar, de obrar, de hacer algo en beneficio no solo de nosotros, sino en beneficio de los demás. Y sobre todo, Señor, para que el mundo se dé cuenta que te necesita y que solo a través de ti puede obtener la salvación de esta situación y de cualquier otra, y sobre todo la salvación de su vida, de su alma, de su espíritu, por toda la eternidad, Señor, y que no se pierdan para siempre, sino que tengan vida eterna. Gracias, Jesús, por haber venido y haber dado tu vida en la cruz, por haber derramado tu sangre, y sobre todo gracias por haberte levantado al tercer día, porque eso es la garantía de que un día nosotros también vamos a poder levantarnos y vamos a poder volver a ver a los que se han ido, a los que se han adelantado, y sobre todo, Señor, que un día vamos a estar todos juntos, alegres contigo, reconociendo que todo esto, Señor, que hemos atravesado y que estamos atravesando solo fue un momento pasajero y que valió la pena no haber tenido temor y enfrentarlo con ganas y con valentía, y para haber llegado a ese momento tan especial contigo. Gracias, te pedimos que llenes nuestras vidas de fuerza, de fortaleza y de valentía, Señor, para todo lo que venga, y te pido que bendigas a la gente de nuestra congregación, y también, Señor, oramos por toda la iglesia, porque este es un tiempo en el que la iglesia necesita estar más unida que nunca. Este es un tiempo en el cual tu iglesia necesita estar más unida, porque tú vienes por una sola iglesia, Señor, por un solo cuerpo, y esperamos, Señor, el momento en el que tú te manifiestes, y mientras ese momento llega, Señor, ayúdanos a atravesar este tiempo con valentía, con valor, y haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues que Dios le bendiga, que pase un excelente domingo y ojalá nos podamos ver pronto. Que Dios le bendiga. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos, no caen.